Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos amas, tú nos salvaste por tu sangre preciosa y nos hiciste tus hijos. Y también nos permitiste que pudiéramos vivir el resto de nuestra vida para ti, para glorificarte a ti y evangelizar. Aquí, en este tiempo, los redimidos por tu sangre preciosa estamos reunidos aquí. En estos días no hemos podido reunirnos libremente por el coronavirus. Tampoco pudimos evangelizar libremente y había un límite de evangelizar. Y sabemos que tu venida está muy cerca. Por favor, te pedimos que nos enseñes cómo deberíamos vivir siendo tus hijos y cómo llevar a cabo tu obra. Para esto te pedimos que protejas y guardes nuestro pensamiento y corazón. Ayúdanos a vivir cumpliendo tu voluntad. Te pedimos que nos guíes por tu mano poderosa. Las iglesias de todas las partes del mundo están pasando por momentos difíciles en cuanto a la economía y en cuanto al problema económico. Por lo tanto, te pedimos que nos guíes para que nadie caiga en tentación o nadie sea parte del grupo. Protege a los hermanos que están en situación difícil, que esperamos que solo tu voluntad o lo que debemos hacer sea manifiesto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20. San Mateo capítulo 28 versículo del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahora, por el coronavirus, no nos hemos podido reunir y había problemas en evangelizar y hemos tenido problemas también. Además de esto,
Muchos hermanos están sufriendo por problemas económicos. Como sabemos, todo lo que está pasando, ocurriendo en este tiempo es una de las señales del fin del siglo. Y podemos también saber que la venida del Señor está muy cerca, más cerca que pensamos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy especial en el cual nos podemos ver con Dios, con el Señor vivos. El pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Canaán ha tenido muchas pruebas y tribulaciones en el desierto. Y yo pienso que nosotros también estamos teniendo aflicciones. Así que por medio de este tiempo, Dios nos está entrenando para que no tengamos vergüenza cuando nos veamos con Jesús. Pienso que dentro de una semana ya podremos reunirnos y evangelizar libremente como antes. Así que les pido que eh, tengan más paciencia hasta ese tiempo y que no pierdan este tiempo, que se aprovechen de este tiempo libre. Como la Biblia dice, que seamos fieles hasta la muerte. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel de Roma, por 2 años había tenido muchas aflicciones y luego murió. Antes de su muerte dijo, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Yo pienso que es su testimonio, último testimonio, que él ha peleado la buena batalla y ha acabado la carrera. El apóstol Pablo, para evangelizar, ni siquiera guardó o protegió su vida para evangelizar. Como esto ha tenido muchas aflicciones y tribulaciones durante su vida y luego acabó su vida. Nosotros también debemos ser así. Tenemos que dar tenemos que dar con todo nuestro esfuerzo en este último tiempo. Espero que deseen esto y que sean firmes en la fe para que para que nunca más nuestro corazón sea arrebatado o sea distraído por el mundo en esta última oportunidad. Los domingos estamos dando prédica
Los hermanos de Corea también están escuchando y también los hermanos que están en otros países están escuchando la práctica. En este momento difícil tampoco perdieron su fe. Más bien estuvieron firmes en la fe, en la palabra. Yo pienso así. La vez pasada eh, di la prédica sobre la vida digna, o sea, la posición y la vida digna de un cristiano renacido. Y vamos a continuar con ese tema. La vez pasada les expliqué que la posición de un cristiano salvo es hijo de Dios y también sacerdote de Cristo. La posición o el cargo de sacerdote es un cargo muy especial y glorioso. Jesús, el Cristo también era sacerdote, sumo sacerdote, y luego nos encargó esa posición. Todo lo que hacemos para el Señor es sacrificio vivo y espiritual. Hoy les explicaré sobre discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo. El discípulo significa, o sea, el discípulo hace lo que le pide su maestro y vive junto con su maestro. Jesús también hizo cumplió toda la voluntad del Padre, de Dios, como el discípulo. Jesús, después de resucitar, dijo, por último, yo les enviaré como mi Padre me envió al mundo. Yo no he venido para cumplir mi voluntad, sino la de mi Padre. Y la voluntad del Padre era la crucificación de Jesús. Un día antes de su crucificación, subió al monte, oró hasta que su sudor se convirtiera en sangre y dijo que no sea cumplida mi voluntad sino la tuya. Para esa voluntad se dio como sacrificio, como una semilla a sí mismo. Y luego nos encargó la evangelización. Dijo, yo les envío a ustedes como mi Padre me envió. Nosotros fuimos llamados para testificar ese evangelio. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel quien no han oído y cómo oirán sin saber quién les predique? Hasta
que se predicara el Evangelio, muchos discípulos, muchos profetas se dieron como sacrificio y se sacrificaron su vida. Los versículos que hemos leído hablan de que Jesús, después de morir, resucitó al tercer día y antes de ascender al cielo les dijo a sus discípulos, es como es como el último mandamiento hacia sus discípulos. Esta palabra es dada a todos los cristianos que han de ser salvos también. Nosotros también hemos recibido ese cargo de ser discípulos de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos vivir dignamente llevando ese cargo? Y la Biblia nos enseña de eso detalladamente, por lo tanto, necesitamos vivir dignamente como discípulos de Cristo. San Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra no es el mandamiento de una persona cualquiera, sino del que tiene toda la potestad del cielo y de la tierra. Obviamente Jesús es igual al Creador Dios. Sin Él no se ha hecho ninguna cosa. Él creó todas las cosas del mundo. Jesús, por lo tanto Jesús es igual a Dios y Él mismo es el Creador. Él está gobernando y controlando el mundo. Además es quien gobierna o guía la historia humana. Jesús tiene esa potestad. Además, por su muerte y resurrección, deshizo la potestad de la muerte y nos dio la potestad de entrar en el cielo eterno. Él tiene la llave para entrar en el cielo y también tiene la llave del infierno. Es decir, algunos van al cielo y algunos al infierno. Jesús perdonó todos los pecados por su muerte y resurrección. ¿Tiene esa potestad? Además nos dio la vida eterna. Además nos entregó la potestad o sea, Jesús tiene la potestad de perdonar los pecados y juzgar a los hombres también. Quien tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, también tiene la potestad de gobernar a todos los ángeles. Y todo lo que pasa en este mundo es controlado por Él. Por lo tanto, tiene toda la potestad del cielo y de la tierra. Y la palabra dicha por Él es grande
y nos es dada a nosotros. No solamente Jesús lo dijo para sus discípulos de ese tiempo, sino a todos los cristianos salvos. Y todo lo que el Señor dice es así. Por tanto, id. El que tiene la potestad en el cielo y en la tierra nos, nos manda. Dice, id. Que tenemos que ir al mundo. No podemos reunirnos solamente o no podemos ir al cielo sin hablar o sin evangelizar. Jesús, el Dios mismo, vino al mundo corrupto y sucio. Marcos dice, Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que nosotros tenemos que ir a los que no creen en el evangelio para que ellos puedan ser salvos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Todos los hombres que reciben la salvación son discípulos de Jesús. Todos nosotros también somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, en Hechos, cuando el Espíritu Santo llegó al mundo, en el día pentecostal, se añadieron 5.000 personas salvas, 5.000 discípulos, así dice, son discípulos de Jesús. Dice, haced discípulos. Y a los cristianos salvos tienen que evangelizar a las personas del mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ya tenemos ese cargo importante. Ya las personas que reciben la salvación son discípulos de Cristo. Y en este momento también si hay una persona que recibe la salvación, se convierte en el discípulo de Dios. No solamente tenemos que pensar así que ya podemos ir al cielo o podemos entrar en el reino eterno, sino también tenemos que pensar que somos discípulos de Cristo a partir del momento de recibir la salvación. Y Jesús les encargó como a 70 discípulos toda la potestad de echar demonios y enseñar la palabra. No solamente a ellos, sino también nos entregó a nosotros evangelizar, enseñar la palabra y echar demonios. Y así podemos salvar a las almas perdidas. Por lo tanto, somos discípulos de Jesús y Jesús nos dio la potestad que Él recibió, la potestad de salvar a los hombres
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La potestad de salvar a las personas no es una potestad cualquiera, sino un cargo muy importante. La potestad que hemos recibido es por la que podemos salvar a la alma y llevarla al cielo. Jesús dice, yo les envío a ustedes como me envió mi Padre, y recibe el Espíritu Santo. La Iglesia Católica malentiende sobre la potestad y dicen que el Padre recibió esa potestad, por lo tanto, Él puede decidir quién recibe la salvación o no, o quién no. Si predicamos la gracia del Señor, las personas pueden ser salvas. Pero si no predicamos, se pierden para siempre. Por lo tanto, debemos aprovechar esta potestad. Si tenemos el poder o un medicamento que puede salvar o recuperar a todas las enfermedades, si no se lo damos a los enfermos, si les ayudamos un poco con ese medicamento, pueden vivir, pero si ignoramos a los enfermos y si no les damos, eh, es un acto muy eh, perverso. Ah, la Biblia dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Así hemos recibido una ley, un mandamiento grave de Dios. Jesucristo, que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, y que nos salvó por su muerte y su resurrección, nos dio ese mandamiento, esa orden, nos la dio a nosotros. Ya los cristianos salvos no pueden vivir de cualquier manera. Si un rey le dio un cargo importante a una persona y si esa persona se olvida de ese cargo y vive como quiera, entonces ¿podrá mantener ese cargo? Ya el rey del universo y que tiene la potestad del mundo nos está pidiendo, nos está demandando esto. El apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesucristo nos pide seriamente que tenemos que evangelizar. Aunque tenemos diferentes cargos o diferentes trabajos en el mundo, tenemos el mismo propósito. Todo lo que hacemos
es la manera y nuestro propósito de trabajar o de hacer todas las cosas en el mundo es evangelizar. Algunos dicen que solo los predicadores predican el evangelio, pero si revisamos bien Hechos, ahí salen los diáconos que predicaban el evangelio y algunos morían eh, mártires, como mártires. Y también algunas personas dicen, yo no puedo decir o hablar claramente o soy muy mala en hablar y entonces ¿cómo puedo evangelizar? Pero él no puede orar. Si no podemos evangelizar, tenemos que sacrificar o dar ofrenda. Aquí dice, id a todas las naciones. Si él mismo no puede ir, tiene que orar para que otros puedan ir y también ayudar, apoyar con materiales. Nosotros evangelizamos juntos siempre, toda la iglesia, cuando nos cooperamos y nos reunimos y cuando reunimos nuestra sabiduría y materiales y sacrificándonos, podemos evangelizar. Sin todo esto es imposible que un alma sea salva. Mientras más haya nuestro sacrificio, más personas reciben la salvación. Pero si los cristianos salvos están distraídos del mundo y no cooperan o no apoyan en la evangelización, es un gran pecado ante Dios. El apóstol Pablo dice, si no evangelizo, me llegará la ira. ¿Nosotros no somos responsables de las almas perdidas? Sí, sí lo somos. Ya la venida del Señor está muy cerca. El manda, el mandamiento que se dio antes del ascenso de Jesús, que tenemos que evangelizar, testificar de Jerusalén hasta toda la tierra. Haced discípulos a todas las naciones. Los cristianos salvos se convierten en discípulos de Cristo, pero todavía si hay personas que todavía piensan que solo los discípulos especiales evangelizan, tienen que saber que ese pensamiento está equivocado. Es porque nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya una vez que una vez que recibimos la salvación, somos discípulos de Cristo. Y además de hacer discípulos, tenemos que enseñarles a otros cómo son los discípulos. Dentro de la persona salva mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña. San Mateo capítulo 23, versículo 7 dice, y que los hombres los llamen rabí, rabí.
Nuestro Maestro verdadero es solo uno, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los hombres, todos nosotros tenemos que recibir la enseñanza del Señor. Y como y también tenemos que recibir la enseñanza de vivir como discípulo. Y recibir todos los entrenamientos. San Mateo capítulo 13, versículo 52 dice, reino, el reino de los cielos. Viviendo en esta tierra, nosotros vivimos para la obra del cielo. Las personas que mueren como una semilla para llevar muchos frutos. Somos discípulos del cielo. ¿No es algo maravilloso? No tenemos que menospreciar este cargo muy importante. Y aquí sale el proceso de ser discípulo de Cristo. El versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice bautizándolos, ¿cierto? Que tienen que sumergir en el agua. Que dice, y dice, hacer discípulos a todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el proceso de ser discípulo del Señor. Los cristianos, las personas no salvas, no son discípulos de Cristo, por lo tanto no necesitan bautizarse. El bautizo no es un ritual. Nosotros, la Biblia dice que nosotros sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. En el bautizo testificamos de que ya mi carne o yo estoy muerto, sino solo el Señor Jesucristo vive en mí. Ya mi vida, o sea, la vida para mí se acabó. Y el resto de mi vida voy a vivir para el Señor. Eso es el testimonio del bautizo, ¿no? Las personas del mundo viven para su voluntad o para cumplir las metas para sí. Pero esas metas o esa voluntad se acaban cuando el hombre muere. Como eso nosotros fuimos sepultados haciendo el bautismo.
Ya somos muertos en el pecado y somos salvos en el Señor. Entonces nuestra declaración es que yo, pecador, estoy muerto, ya morí y solo vivo para el Señor. Solamente Jesús vive en mí. Ya empecé la nueva vida. Y donde declaramos esto es el bautismo. Ya no viviré para mí, sino para el Señor. Declaramos esto en el bautismo. Las personas pueden vivir de cualquier manera antes de casarse, pero cuando se casan ya son comprometidos. No pueden amar a otras personas y ya no son dos, sino uno, porque el Señor está junto con ellos. La boda o el casamiento en el Señor de los cristianos salvos es, es que las dos personas se convierten en uno. Es la promesa ante el Señor. Ya a partir del momento de este momento viviré para el Señor. Que viva o muera, que muera, vivo para el Señor. Es porque el dueño de mi vida es Jesús Cristo. Algunas veces, algunos piensan así. Algunas veces mi vida es para el Señor y otras veces es para mí. El Señor Jesucristo que murió, que nos salvó, murió en la cruz. La vida cristiana no es juguete, o sea, no es un chiste. El Señor Jesucristo se sacrificó la vida para nosotros. Ya somos bautizados. Las personas que son salvas, algunos dicen, ya recibí el bautismo en mi corazón. Por lo tanto, no necesito bautizarme de nuevo, pero no es así. Tenemos que declarar esto. La mujer que tenía enfermedad intentó tocar la ropa del Señor y Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién tocó mi ropa? Pero en ese momento había mucha gente, por lo tanto los discípulos preguntaban, decían que había mucha gente, por eso pues, se podía tocar su ropa. Pero el Señor ya sabía que la mujer iba a tocar su ropa, por lo tanto preguntó. Los discípulos decían, vamos, porque hay mucha gente aquí. Pero el Señor dijo, no, que si se recuperó, si se sanó, debe declararse o manifestarse ante mucha gente. Después de recibir la salvación, algunos viven sin hacer nada. No, no debemos hacer así, tenemos que declarar o promulgar esto. Por consiguiente, el bautismo es uno de los eventos en los cuales eh,
manifestamos nuestra decisión para vivir para el Señor ante las personas, ante mucha gente. Por lo tanto, los hermanos que recibieron la salvación tienen que ser bautizados. El segundo de Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el Señor murió y vivió para nosotros, es para que los que son salvos no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el propósito de su salvación, de la salvación del Señor y nuestro propósito de vivir. El pueblo de Cristo no vive sin propósito, sin meta. Tenemos la esperanza clara y, o sea, tenemos la esperanza clara de vivir y el propósito claro de vivir. Eh, el grupo llamado Freemason es una organización muy temerosa. Freemason consistía en las personas que consistía en los profesionales que, que trataban de iluminarse, y luego tuvieron la meta de gobernar a todo el mundo. Eso es el secreto de esa organización. Piensan que ellos no están haciendo nada, no, están preparando para lo último, secretamente. Ellos, yo le pregunté a la persona que investigó muy profundamente sobre esa organización y él dijo que ellos dividieron la sociedad en 33 grupos, clases, y la última clase es los gentiles, es de los gentiles. Que un número inmenso de personas está apoyando esta organización. No sé quiénes de los coreanos están apoyando o participando en este grupo, pero ellos dicen que hay un proceso como especial de ser participante de esa organización. Es como el proceso de ser discípulo. Que ellos tienen que pasar por pruebas que atacan la muerte. Que tienen que pasar por un proceso muy difícil
y luego se comprometen a no divulgar los secretos de esa organización, si no, mueren. Pero si guardan hasta la muerte, esa organización protege a sus participantes. Su meta es el gobierno, un solo gobierno para todo el mundo. Y ahí se levantará el Satanás. Es la obra que realiza el Satanás. El Satanás está gobernando o está utilizando a las personas más inteligentes del mundo. Por eso los participantes de esa de Freemason dice ya no vi, o sea, ya mi vida no es para mí, sino yo vivo para esa organización. Es como nuestra declaración en el bautismo, ¿sí o no? Ya no vivo para mí, sino para el Señor. Si vivo para el Señor, el Señor me protege, no solamente la carne, sino también el espíritu. Luego aquí dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero hacer que reciban la salvación y que sean discípulos y luego enseñarles que guarden todas las cosas, o sea, todas las leyes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza se continúa, ¿sí o no? Recibimos la enseñanza de otros y nosotros con esa enseñanza les enseñamos a otros hermanos. Los discípulos, las personas que recibieron la salvación, tienen que enseñar esta palabra, la palabra de Dios, y hacer que guarden la palabra. Cuando la Biblia dice, cuando venga el Espíritu Santo nos enseñará todo, nos hará pensar o acordarnos de toda la palabra que fue dada por el Señor, por Jesús. Y nos hace comprender la palabra. El apóstol Pablo, aunque no recibió la enseñanza directamente del Señor, aprendió la palabra por el Espíritu Santo y escribió la mitad del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo que él recibió la enseñanza del Espíritu Santo. Eh, la Biblia dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Los que recibieron la enseñanza tienen que guardarla.
Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Si uno aprende muchas cosas del mundo, entonces no puede que no tenga espacio para recibir la enseñanza de la Biblia en su corazón. Como uno no puede comprender la palabra solo, debe recibir enseñanza a través de la iglesia. Debemos continuar escuchando y aprendiendo la palabra. Nosotros nos recibimos la educación del mundo durante mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Para qué? Para tener éxito en el mundo, ¿cierto? Y nosotros, como diciendo discípulos de Cristo, tenemos que vivir, tenemos que esforzarnos a aprender y estudiar la palabra. Si uno se distrae o no se esfuerza tanto a aprender la Biblia y pasa su tiempo en vano como viendo la tele, pero nosotros tenemos que esforzarnos a aprender la Biblia. Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuanto sepa de Jesús, puedo vivir para Él. Mientras más conocemos de Jesús, las características del Señor eh, pueden ser manifiestas a través de mí. Así, actualmente o en la vida real podemos vivir como, como el Señor. Efesios capítulo 4, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si conocemos diferentes cosas, no podemos llegar a la unidad de la fe. Tenemos que ir creciendo en la fe. Esto significa que tenemos que ir imitando a Jesús. El Espíritu Santo nos hace llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por la palabra, amor y la vida podemos conocer la misma cosa. Colosenses dice que en Cristo hay todos los tesoros y
piedras preciosas. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo más de la Biblia. Aquí dice, guarden todas las cosas. Guardar significa aplicar en su vida todas las enseñanzas recibidas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si Cristo vive en mí, no debo de andar como él anduvo. Como Jesús nos limpió los pies, como Jesús les limpió los pies a los discípulos debían hacer lo mismo. Como esto tenemos que ir aprendiendo cómo hizo Jesús. Y en Santiago dice que que no seamos, que no escuchemos solamente la palabra, sino aplicarla en nuestra vida. Si una persona dice que sabe mucho de la Biblia y no aplica lo que aprendió en su vida, entonces es engañador. Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿sí o no? Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. Del versículo 20 se los leo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si uno aprende tanto y no lo lleva a cabo en su vida y no obedece la voluntad de Dios. Yo conozco a una persona que tiene la cabeza grande y su cuerpo es pequeño. Y esa persona no puede crecer porque su cabeza es tan grande que no puede andar bien. Si uno conoce mucho y no lo hace, si no aplica en su vida, entonces tiene problema. Tenemos que aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué intentan vivir o seguir la, la pasada manera de vivir? Tenemos que vestirnos cada vez. Las larvas quitan su cáscara varias veces y luego vuelan como mariposas. Así tenemos que quitar nuestro viejo hombre. ¿Cómo es la conciencia de la persona salva? El Señor nos está pidiendo esto.
San Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor es manso. Eso no significa que es simpático o paciente, sino es como el cordero que está a punto de morir, que debe obedecer hasta la muerte. Es porque Jesús nos encargó, nos cargó el yugo, sin depender del pensamiento o de la opinión de otras personas. Solo Jesús tenemos que pensar en el Señor que está siempre con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ir obedeciendo la palabra de Dios en silencios, mirando solamente al Señor. Las personas humildes ante Dios pueden ser soberbios ante las personas. No, es imposible. Que tenemos que cargar el yugo de Jesús, manso y humilde de corazón. Tenemos que seguirle al Señor. La Biblia dice que el discípulo no puede ser más alto que el maestro, pero el que se hace perfecto puede ser igual al maestro. Aunque no podemos ser como Jesús, tenemos que ir imitándole poco a poco. Nuestra manera de hablar o de vivir debe parecerse a la del Señor. Si al hacer algo, si pensamos que el Señor está con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle, ¿no? Como el Señor hizo. El Señor está con nosotros ahora mismo también. Colosense 1:28 dice, 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Algunos piensan así, solo ir a la iglesia está bien. Todavía hay muchas personas que son como niños todavía, aunque son salvas. En la iglesia de Corinto había muchos salvos como niños. El apóstol Pablo también decía que antes era como niño y actuaba como niño, pero después de crecer ya dejó todas las cosas de la niñez. Por eso, por lo tanto, el apóstol Pablo dijo, como yo le imito al Señor, ustedes deben imitarme a mí. Que Él tiene la huella de Jesucristo. Por su carne se mostró la huella del Señor. Y nosotros no podemos vivir como Él. Aunque no podemos vivir como Pablo o Pedro, tenemos que tratar o esforzarnos a ser como ellos. Ya nuestro encuentro con el Señor está muy cerca, no falta mucho. Para que seamos gloriosos como el Señor, tenemos que ir imitando. Tenemos nuestra manera de vivir y hablar debe imitarse a las del Señor. La Biblia dice que
A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la... Bueno, aquí dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De verdad están seguros de su salvación? Y entonces, ¿hasta cuándo vivirán así, de esa manera? Los niños pequeños no o sea, tenemos que pensar si no somos menores que esos niños pequeños. Que tenemos que a Efesios capítulo 4 versículo 15 dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que en todo, todos los días tenemos que crecer. Es porque el Señor estará junto con nosotros hasta el fin del mundo. El que tiene la potestad del cielo y de la tierra. El Señor que nos dio la vida eterna y la gracia de vivir para su voluntad y para glorificarle a Él, estará con nosotros hasta el fin del mundo. No les abandonaré, sino que viviré con ustedes y les apoyaré con mi mano derecha justa. Les ayudaré. Así dijo, ¿no? El Señor nos apoyará. No estará haciendo... O sea, si nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, ¿qué cosa nos dará miedo? ¿A quién temeremos si el Señor está conmigo? Con nosotros. Si el Señor es para nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No tenemos la necesidad de temer las cosas del mundo, porque el Señor, el Rey del universo, está con nosotros. Esta palabra nos da muchas consolaciones y muchas fuerzas. El Señor, como el Señor está siempre permanece con nosotros, tenemos que predicar el Evangelio valientemente. Que ya no nos queda mucho tiempo. No viviremos con todo el esfuerzo. Los que hacen boxeo. Oh, lucha libre, los que hacen combate de lucha libre, aunque se caen, se levantan de nuevo. Nosotros ya estamos en el último combate. Nosotros venceremos todo. Es porque la victoria del Señor es nuestra también. Ya en una semana empezaremos de nuevo. Espero que tengamos más coraje, valentía para evangelizar. Ya la última meta está cerca a nosotros. El jugador de maratón, si ve la cinta, corre
hasta que está agotado, ¿sí o no? Ya tenemos que decorar nuestra última vida por último. Ya tenemos que vivir para el Señor haciendo servicios y evangelizando. Vamos a orar juntos para terminar. Señor Jesucristo, Dios Padre, tú nos salvaste en el último momento, último tiempo, y nos encargaste la posición, el cargo de ser discípulo. Por lo tanto, te damos gracias. Tú nos pidiste, tú nos mandaste así, id y hacer discípulos a todas las naciones. Como tú nos mandaste esto, todavía hay muchas personas que no recibieron la salvación. Por favor, ayúdanos a evangelizarles y para que nosotros, y también ayúdanos para que podamos comprender lo que debemos hacer en este mundo. Ayúdanos a hacer a las personas perdidas tus discípulos y hacer que guarden las palabras, todas tus palabras. Te pedimos que operes a través de nosotros. Tú nos prometiste que vas a vivir, que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Solo confiamos en tu poder y en tu fuerza. Por favor, ayúdanos a confiar solo en ti. Y por favor, ayúdanos a participar en tu obra para que podamos glorificarte en el último momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.